Estimados estudiantes, sean bienvenidos todos a la unidad número 1 que corresponde a la historia de la informática. Primero vamos a observar una pequeña introducción de lo que es la ofimática. El ser humano siempre ha necesitado medios para hacer cálculos y procesar la información. La complejidad de estos se ha ido incrementando en el transcurso del tiempo, conforme iban surgiendo nuevas necesidades. La primera herramienta que servía para contar y al mismo tiempo para representar las cantidades contadas eran los dedos, dando origen al sistema decimal de numeración, que tanto lo usamos actualmente. En las próximas diapositivas veremos algunos de los inventos más destacados precursores de los ordenadores actuales. Historia de la informática. El hombre primitivo usaba piedrecillas para representar números y hacer sumas sencillas. Por evolución, apareció en el siglo V a.C. el ábaco. El ábaco se cree que fue inventado en Asia Menor, probablemente en China, en torno al siglo V a.C., y ha sido utilizado en todo el mundo durante siglos para facilitar cálculos aritméticos. Tenemos una pequeña imagen acerca de lo que fue el ábaco en la antigüedad. En el siglo XVI aparecieron otros dispositivos de cálculo, en los que el matemático escocés John Napier tuvo un papel preponderante. Ideó un dispositivo denominado ábaco neperiano, basado en unos palillos con números impresos, que permitía realizar operaciones de multiplicación y división a través de un mecanismo muy complicado. Dentro de las matemáticas, Napier es conocido principalmente por la invención de los logaritmos en el año de 1614. Tenemos una imagen de lo que fue este ábaco neperiano. Seguimos en la historia de la informática y en este caso el matemático francés Blaise Pascal inventó en 1645 la pascalina, una calculadora mecánica que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Su primer uso fue en la hacienda francesa, ya que Pascal la diseñó para ayudar a su padre, que era contador en esta entidad. Básicamente se utilizaba para solucionar problemas de matemática comercial. Tenemos una imagen de lo que fue la pascalina en estos tiempos. La primera calculadora que se comercializó fue el aritmómetro del francés Charles Xavier Thomas de Colbert, que se vendió con un gran éxito en Francia y en otros países. La calculadora se representaba con la siguiente imagen. Continuamos ahora con el cálculo matemático. Tras una serie de fracasos entre 1833 y 1842, el matemático inglés Charles Babbage creó la denominada máquina analítica, un instrumento mecánico que no solo sería capaz de realizar cualquier operación matemática, como principal innovación podría almacenar números en memoria, lo que la convierte en la antesala de la informática. De hecho, esta máquina analítica se consideraba como la primera computadora mecánica del mundo. La máquina analítica debería funcionar con un motor a vapor y hubiera tenido 30 metros de largo por 10 de ancho. En la siguiente diapositiva veremos una foto de una parte de la máquina, construida en el siglo XX para un museo. Cabe recalcar que tiempo después creó también la máquina diferencial. Observemos aquí la representación en una imagen de la máquina analítica de Babbage. Continuamos en la historia y ahora demos consideración a Lady Ada Lovelace, matemática e hija del poeta inglés Lord Byron. Se interesó por los esfuerzos de Babbage y promovió y apoyó el diseño de su máquina. Escribió varios programas para dicha máquina. Por ello, se consideraba a Ada como la primera programadora de la historia. Incluso después,
En 1979, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación en su honor, llamado Lenguaje de Programación ADA. Seguimos ahora con el galego Ramón Berea, quien vivió en Nueva York desde 1865. Inventó una calculadora con una tabla interna de multiplicación, la primera que hacía multiplicaciones de forma directa, sin tener que emplear múltiples vueltas de manivela. Su calculadora era una máquina de hierro y acero de unos 22 kilos de peso, 35 centímetros de largo, 30 de ancho y 20 de alto, capaz de sumar, multiplicar y dividir números de 9 cifras. Tenemos una representación en esta imagen de lo que era la calculadora del inventor. Ahora vamos a relacionar la informática, que significa tratamiento automático de la información. El norteamericano Hernán Ollerit es considerado como el primer informático, es decir, el primero que lograba el tratamiento automático de la información gracias a su máquina tabuladora, que inventó cuando trabajaba para la oficina de censo. El gobierno estadounidense eligió su máquina para elaborar el censo de 1890. Tenemos aquí una representación de la máquina tabuladora. Continuamos en nuestra historia de la informática y ahora viene el contómetro, que es un tipo de máquina sumadora mecánica o electromecánica. El contómetro fue el primer dispositivo de adición que funcionaba solamente por la acción de presionar teclas, que se disponían en un arreglo de columnas verticales y filas horizontales. El diseño original fue patentado en 1887 por Dor Feld, un ciudadano estadounidense. Tenemos aquí, en esta imagen, lo que era el contómetro. Ya teniendo en cuenta la relación y la innovación que tuvo toda la historia de la informática a través del tiempo, ahora nos debemos enfocar en la generación de las computadoras. Lo que vamos a observar en la siguiente diapositiva es cómo fue avanzando cada generación hasta la actualidad. Tenemos la primera generación. La válvula electrónica, también llamada válvula termoiónica, válvula de vacío, tubo de vacío o bulbo, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. La válvula electrónica fue el componente primordial que posibilitó el desarrollo de la electrónica durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo la expansión y comercialización de la radiodifusión, televisión, radar, audio, redes telefónicas, computadoras analógicas y digitales y control industrial. Tenemos aquí una representación de lo que fue esta válvula electrónica. Continuamos con la computadora Z3, creada por Konrad Zuse. Fue la primera máquina programable y completamente automática, características usadas para definir a un computador. La Z3 estaba construida con 2300 relés, tenía una frecuencia de reloj de 5 Hz y una longitud de palabra de 22 bits. La máquina fue completada en 1941. La Z3 original fue destruida en 1943 durante el bombardeo aliado de Berlín. Una réplica completamente funcional fue construida durante los años 60 por la compañía del creador Zuse KG. Y esta está en exposición permanente en un museo. Tenemos una representación de lo que fue la computadora Z3. Continuamos con la generación de las computadoras, ahora con el Harvard Mark I.
o simplemente Mark I. Fue el primer ordenador electromecánico construido en la Universidad de Harvard por Howard Aiken en 1944, con la subvención de IBM. Tenía 760,000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador Mark I empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico y de proyectiles. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. Tenemos aquí cómo era representada esta Mark I. Continuamos con la ENIAC. Fue la primera computadora electrónica de propósito general. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas de procesos analógicos. Para construirla se hicieron unas 5 millones de soldaduras. La ENIAC elevaba la temperatura del local a 50 grados centígrados cuando estaba en funcionamiento. Su principal problema era para reprogramarlo. Había que cambiar conexiones de sus circuitos en función del problema que hubiera que resolver. El objetivo primario de su construcción era de tipo bélico, por así decirlo, ya que realizaba cálculos de trayectorias de proyectiles y descifraba códigos criptográficos alemanes. Tenemos aquí una imagen de lo que era la ENIAC en ese tiempo. De esta manera llegamos a la segunda generación de las computadoras. Surgieron en 1958 con la sustitución de los tubos de vacío por los transistores. Los primeros ordenadores transistorizados de IBM y Sperry Rand fueron el IBM 7070 y el UNIVAC 1107 respectivamente. También se introdujeron las unidades de cinta y discos magnéticos y las impresoras de alta velocidad. Asimismo, aparecieron algunos lenguajes de programación, como fue COBOL, ALGOL y Lisp. De esta manera, el programador escribía sus programas en esos lenguajes y el ordenador era capaz de traducirlo al lenguaje máquina. Fue un enorme progreso en la informática. Ahora podemos observar cómo fueron los transistores en ese tiempo y también la UNIVAC 1107. Y llegamos a la tercera generación. El elemento característico de esta generación es el circuito integrado, o chip, que se incorporó a los ordenadores a mediados de los años 70. Destaca la familia IBM 360 y sobre todo la IBM 370, el producto más famoso de esta generación. En esta época surgieron la multiplicación y el tiempo compartido. También tuvo lugar la denominada crisis del software. Se intentó la creación de lenguajes universales, el PL/1, y se estandarizaron los lenguajes más utilizados. Aquí tenemos cómo fue este circuito integrado. Ahora, los mini ordenadores surgieron a finales de los 60 del siglo pasado, como elemento de transición entre las generaciones tercera y cuarta. Sus destinatarios fueron grandes y medianas empresas. Disponían de varias terminales y se organizaban en redes. Tenemos en esta imagen cómo era este mini ordenador. De esta manera continuamos con la cuarta generación de computadoras.
El elemento que provocó el nacimiento de esta generación se considera, aunque con cierta controversia, el microprocesador Intel 4004, desarrollado en 1971. Después, en 1976, los estudiantes universitarios Steve Jobs y Steve Wozniak fabricaron su primer ordenador y lo llamaron Apple. Aquí tenemos una representación de lo que fue el microprocesador y este computador o ordenador Apple. Continuamos y a partir de 1980 se produce una gran eclosión de los ordenadores domésticos. En este caso tenemos al Spectrum de 48K y al Amstrad CPC 464. Después tenemos al Philips MSX VG8000, al Spectra Video 728 y al Dragon. Después, en agosto de 1981, se presentó el IBM PC, el cual ya es muy parecido a un ordenador de la actualidad, y también tenemos el disquete 3,5, el cual servía para almacenar información y archivos pues pesados. Recordemos que ya en la actualidad no lo tenemos, pero se puede utilizar dispositivos más tecnológicos como es el USB. Continuamos ya con la quinta generación, la cual nos expresa que el objetivo general era el desarrollo de una clase de computadoras que utilizarían técnicas de inteligencia artificial al nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra. El empleo de programas de mayor nivel ya se dio con circuitos más complejos. Continuamos con la sexta generación, la generación actual en la cual vivimos. Los avances en esta etapa han sido los más grandes, porque nosotros ya podemos observar, conocer y también cerciorarnos de todas las funcionalidades que corresponden a una tablet. También a ordenadores, los cuales pueden ser transportados a cualquier lugar, en este caso, de trabajo o educación. Nosotros hemos finalizado ya este tipo de historia de la informática y también de generación de las computadoras. A medida que transcurre el tiempo, esto no se detiene. Los avances tecnológicos continúan y siguen nutriendo ya sea a la docencia, a los estudiantes y a personas que siempre van a estar involucradas en el transcurso de la tecnología. En todo este curso, lo que nosotros vamos a observar es cómo se va dando el avance tecnológico a partir de computadoras, las cuales son de uso primordial para la utilización del desarrollo personal y social. Hemos finalizado nuestros primeros temas que corresponden a la historia de la informática y la generación de computadoras. Nos veremos ya en los temas siguientes, los cuales van a proporcionar más conocimientos a medida que vayamos avanzando. Muchas gracias.